Bienvenido a la segunda parte de los 7 tipos principales de estilistas. Hola Gordi, ¿cómo está? Nuestro siguiente tipo de estilista, el estilista de televisión. Bueno, llegados a este punto creo que ya entenderás cómo funciona el tema, ¿verdad? El estilista de televisión es la persona encargada de seleccionar los looks que ese día aparecerán en pantalla, tanto de presentadores como de colaboradores, no tanto así como de invitados. La gran mayoría de cadenas televisivas cuentan con su propio archivo y van utilizando y reutilizando las prendas, incluso customizándolas. Pero muchas veces los colaboradores también te pueden proponer nuevas marcas que a ellos les apetece llevar o algún contratito que ellos hayan firmado. Por supuesto, las cadenas televisivas también trabajan con sponsors, así que muchas de las prendas te vendrán impuestas. Tú lo único que tendrás que hacer es seleccionar las prendas y los complementos. Aquí tienes que tener muy claro la composición del color y sobre todo la iluminación del plató. Como venimos hablando en moda, la iluminación es muy importante, no solamente en fotografía, sino en todos los ámbitos audiovisuales. Por ejemplo, habrás escuchado hablar del famoso moiré. El moiré es un efecto óptico que se genera con ciertas prendas o estampados que normalmente son líneas muy finas y genera visualmente una ilusión óptica que es muy desagradable en pantalla. Así que eso lo vas a tener que tener muy en cuenta. Y sobre todo, vas a tener que trabajar mucho la paciencia, porque algunas de las personas con las que trabajarás te lo pueden poner muy difícil. El quinto tipo de estilista sería el estilista de pasarela o incluso de marcas. Y me explico. Como bien sabes, en todas las pasarelas existe un estilista que se encarga de la combinación de los complementos con las prendas. Es decir, tú serás el encargado de completar esos looks que el diseñador ha creado. Sobre todo vas a tener que entender muy bien cuál es el storytelling o la inspiración de la colección. Y no solamente serás el encargado de seleccionar los complementos, sino que muchas veces también serás la persona que decide qué tipo de caída van a tener las prendas. Bueno, más bien qué tipo de caída es cómo van a estar milimétricamente colocadas. Pero voy a ir más allá. Quiero que sepas que hay muchas marcas que tienen una relación muy estrecha con sus estilistas, llegando al punto que les hacen partícipes del diseño de la colección. No del diseño per se, pero sí que escuchan sus propuestas a la hora de diseñar los complementos. Por supuesto, esto no pasa siempre, pero puede llegar a pasar. Y para que entiendas la importancia del trabajo de un estilista de pasarela, quiero ponerte el ejemplo de Gucci. Desde que Alessandro Michele abandonó la firma, una de las críticas más grandes que ha habido en todo el medio es que las colecciones posteriores han decaído estilísticamente hablando. Es decir, ya no acompañan tanto esa historia. Si por algo se caracterizaban las colecciones de Alessandro Michele, era por contar un storytelling de inicio a final y se apoyaba mucho en los complementos. Y ahora lo echamos de menos. Y quiero que sepas una cosa, el éxito de una colección en una pasarela no es única y exclusivamente del diseñador o director creativo. Es el trabajo de todo un equipo, donde peluquería, maquillaje y estilismo juegan un gran papel. El siguiente estilista y el que pensáis que es el más famoso, el estilista de celebrities o personajes famosos. El trabajo de este estilista es muy importante y no solamente vas a necesitar tener muy desarrolladas todas tus aptitudes laborales, sino también las sociales. Además, absolutamente todo el mundo va a criticar tu trabajo y tienes que estar dispuesto a soportar las críticas. Tienes que dominar colorimetría, morfología, la coherencia entre peinado, maquillaje, protocolo, por supuesto. Y sobre todo, tienes que tener grandes contactos en los mejores showrooms y con las mejores marcas. De hecho, muchas personas tienen el concepto que los estilistas están deseosos de trabajar con famosos y muchas veces es todo lo contrario. Y te voy a contar una pequeña historia. Existe una celebrity española muy famosa que gracias a haber contratado los servicios de un estilista muy concreto para su primera aparición en el Festival de Cannes, o una de sus primeras, no lo recuerdo, y haberse dejado aconsejar por este estilista le abrió la puerta para que hoy en día esa misma famosa puede trabajar con marcas muy superiores, porque tenéis que tener en cuenta que la gran mayoría de veces cuando los celebrities todavía no son muy famosos, hay marcas que no quieren trabajar con ellos y el nexo de unión entre el celebrity y la marca es el estilista. Y muchísimas veces es el estilista el que pelea con la marca que por favor le dejen el vestido para esa celebrity. Porque tenéis que entender que muchas marcas no se quieren asociar con ciertos tipos de celebrities. Así que muchas veces son las celebrities las que van detrás de los estilistas. I said what I said. Y por supuesto este estilista tiene el poder de lanzar
o destruir la carrera de una celebrity. Y sé que esto suena muy catastrófico, pero te aseguro que una mala elección en una alfombra roja te marca de por vida. Y por supuesto tienes que dominar el protocolo. Estoy completamente seguro que estás al tanto de todo lo que ha pasado estas semanas atrás con la confirmación de la infanta Sofía. Los medios de comunicación han puesto el santo en el cielo. Y es que para un sacramento como la confirmación y tratándose de la Casa Real, la infanta Sofía o la estilista de infanta Sofía, que probablemente sea la misma estilista que doña Leticia, seleccionaron un vestido que no era del todo apropiado. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Pues porque dejaba a la vista una pequeñísima zona del abdomen. Además, también tenía los hombros descubiertos. Y me reitero, es un sacramento y es la Casa Real. Se debería de haber tenido en cuenta. Pero ojo, probablemente la estilista lo tuvo en cuenta y son ellas las que toman la decisión final, pero tú tienes que hacer bien tu trabajo. Pero por supuesto, la decisión final siempre va a ser de tu cliente. Y por último, el estilista de cine o figurinista. Vamos a detenernos un segundo porque esto es ciertamente confuso. Esto va a depender muchísimo del tamaño de la producción. Cuanto más grande sea la producción, más marcada va a estar la jerarquía o muchísimo más clara. Cuanto más pequeña sea la producción, más confusa va a estar la jerarquía o vas a tener que encargarte de muchas más cosas. Y quiero que sepas que yo conozco estilistas que son figurinistas y conozco diseñadores que son figurinistas. Y por una parte tenemos diseño de vestuario, que son las personas que se encargan de diseñar todo el vestuario que se va a utilizar en la película, que previamente se habrán reunido con el director y con todo el equipo para entender qué es lo que quieren transmitir, y es extremadamente importante que entiendas cuál es la historia y qué se necesita comunicar. Por supuesto tienes que beber historia de la moda, por supuesto tienes que beber psicología del color, por supuesto tienes que beber colorimetría aplicada a la iluminación. Ya sabes por dónde van los tiros, ¿verdad? Pero es que además también tienes que tener muchos dotes artísticos, como costura y compostura e incluso saber pintar, porque es una profesión que mayoritariamente viene del teatro y están muy acostumbrados al handmade o a customizar todas las prendas personalmente, para así crear prendas únicas de esas películas. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Una de mis películas favoritas cuando hablamos de diseño de vestuario es Romeo y Julieta, la versión de Baz Luhrmann. Es que no me sé el nombre, Gordy. La diseñadora de vestuario australiana Kim Barrett, que también se ha encargado de diseñar el vestuario de películas míticas como Matrix, creó un fantástico mundo trasladando la clásica historia de Shakespeare a través de propuestas modernas y muy arriesgadas para la época, que contribuyó a que la película fuera un absoluto taquillazo. A modo anecdótico, te contaré que contaron con marcas como Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent o Prada, pero la gran mayoría de vestuario fue de creación propia. De hecho, la mítica camiseta hawaiana de Leonardo DiCaprio fue una creación pintada a mano. Y esto a mí me parece una absoluta obra de arte. Y si tú eres un perfil muy creativo o muy handy, probablemente esta sea la mejor opción para ti. Sobre todo, y lo que tienes que tener muy desarrollada, es la capacidad de comprender conceptos subjetivos. Porque cuando te presentan un guión, no siempre te lo presentan con referencias estéticas, sino más bien con conceptos que son un poco más intangibles. Tienes que saber que no solamente tienes que elegir un tipo de estilista, pero sí que es cierto que es bueno que te especialices. Además, el trabajo de estilista suele ser un trabajo que va por temporadas. Por ejemplo, los estilistas de e-commerce tenemos temporadas altas y temporadas bajas, y tenemos que ir buscando otro tipo de trabajos para rellenar esas temporadas donde no hay tanto trabajo en e-commerce. Y todo va a depender muchísimo de cómo te hayas formado. Como te conté en el vídeo anterior, que si todavía no lo has visto te lo dejo por aquí arriba, existen realmente muchas variedades donde elegir. Simplemente tienes que seleccionar la que vaya más contigo. Y recuerda tener siempre en cuenta las 3 verticales principales. Si lo que te gusta son las editoriales de moda y te encantaría ser estilista para Vogue, Condé Nast is the place to be. Si todavía no sabes de qué te estoy hablando, you need to get the memo. Pero si lo que te gusta es el cine y la ficción, yo te aconsejo que estudies en algún tipo de escuela más artesana, donde también se enseñen técnicas de costura, compostura e incluso patronaje. Y sobre todo, que te muevas en el mundo del teatro, porque recuerda, el cine viene del teatro, y ahí es donde vas a hacer las mejores conexiones. Pero en mi anterior vídeo te prometí que te contaría cómo puedes acabar siendo estilista sin ni siquiera pisar una escuela. Como ya sabes, morfología, colorimetría, visajismo, marketing y publicidad,
coherencia entre maquillaje y peluquería, algo de protocolo, colorimetría adaptada a la iluminación. Y todos estos términos que venimos hablando son los necesarios para ser un estilista. Y puedes optar por ser autodidacta. Si tú tienes la capacidad de dominar estas materias y aprenderlas en profundidad, por supuesto, puedes ser estilista. Eso sí, recuerda que al final del día lo importante es un buen portfolio, buenos contactos y una buena capacidad de comprensión. Y para mí esta última es la más importante. No solamente tienes que aprender a dejar tu ego de lado y que tus gustos y preferencias no afecten a tu cliente, ya sea una persona de a pie o una marca, sino tienes que aprender a escuchar activamente. Recuerda, necesidades, gustos, personalidad, todo es importante. Y por supuesto, una vez generada esa escucha activa, tienes que tener la capacidad de traducirlo. Y bajo mi punto de vista, eso es lo que diferencia a un buen de un mal estilista. Y sé que probablemente muchas personas os vais a lanzar a los comentarios a criticarme el por qué estoy aconsejando que una persona no estudie en una escuela. Pero tenéis que tener en cuenta que esta es una profesión donde se premia y se valora la sensibilidad y la creatividad. Y honestamente son aptitudes que no se enseñan en escuelas. Y personalmente creo que las personas que tienen una fuerza de voluntad grande pueden aprender todas las aptitudes necesarias para trabajar en este medio si ya cuentan con esa sensibilidad y esa creatividad. Y recuerda que es muy importante que durante todo el camino vayas cultivando esas relaciones que el día de mañana te ayudarán a conseguir el éxito. Espero haberte ayudado, Gordi, porque por hoy esto se ha acabado. ¡Hasta luego, Gordi!